episodio del programa, le realicé una entrevista a doña Gloria Bejarano, ex primera dama de Costa Rica. Y allí ella nos muestra cómo de la oscuridad a la luz transformó un lugar que se veía un poquito feíto, pero ella lo transformó en un lugar donde todos los costarricenses se sienten bien. Y yo quiero que ustedes vean esta entrevista porque a mí principalmente me emocionó muchísimo. Así que mi respeto, doña Gloria. Disfruten de este emprendimiento bohemio en Bohemio y Más. ¿Cómo estáis? Mi gente de Bohemio y Más con Magdalis. Bueno, este programa está espectacular, buenísimo. Resulta que hace unos programas atrás entrevisté a una artista plástico que yo soy sumamente fanática de Costa Rica, y cuando la entrevisto, ella está en una exposición. Me llamó muchísimo la atención del lugar donde le estaban realizando. Hago este comentario porque la persona que tengo a mi lado en este momento tiene mucho que ver con ese lugar. Pero vamos a iniciar. Ya les digo una pizca a ustedes. En este momento quiero darle la bienvenida a una dama que estoy muy orgullosa, y ella es doña Gloria Bejarano de Calderón, ex primera dama de Costa Rica. Muchas gracias, Magdalena, muchísimas gracias, encantada de estar en su programa. Wow, miren, yo tengo los pelitos parados, porque me gusta cuando tengo una entrevista con alguien que tiene que ver con el arte, con la cultura, con preocuparse por el bienestar de los niños, que es muy importante, como estábamos viviendo en esta era. Pero yo tengo muchas preguntas. Ok, es ex primera dama. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 90 al 94. O sea, hace más o menos un poquito más de 30 años. Sí, eso fue lo que me gustó. Wow, ¿cómo fue su paso por esos 4 años? Bueno, fue un paso muy interesante porque debo decirle que yo no nací en Costa Rica. Yo nací en México. Conocí a mi marido desde que era una niña, una bebé, me llegó a conocer prácticamente a la cuna y crecimos juntos. Pasó el tiempo, nos enamoramos, me casé, voy a vivir a Costa Rica y yo estaba consciente de que él quería participar en política. Su padre había sido presidente de la República y había sido nombrado el gran reformador social de Costa Rica. Él es el creador del Seguro Social, de la Universidad de Costa Rica y de toda aquella transformación social que tuvo el país en los años 40. Entonces Rafael Ángel estaba muy imbuido en la política y a mí me llamó definitivamente el tema y empecé por conocer al país. Claro. Uno tiene que identificarse con la gente, con sus necesidades, con sus anhelos. Y durante muchísimos años recorrí el país a la par de Rafael Ángel y ahí fue donde yo me comprometí, yo solita me comprometí a devolverle todo ese cariño a la gente, atendiendo cosas que a ellos pedían, que era educación para sus hijos, ayuda para las mujeres, sí, vivienda para las familias. Wow. Y me involucré muchísimo y pues fueron muchos años en los cuales tuve la oportunidad de viajar por toda América Latina. Mi marido fue diputado, fue canciller de la República, en su momento fue, imagínense, el canciller más joven del mundo, tenía 29 años y era el canciller de la República. Entonces, si él tenía 29, yo tenía 26. O sea, una chiquilla jugando de grande, pero que tuve la oportunidad de conocer programas de otros países. Vi lo que en otras naciones se hacía, naciones muy similares a nosotros, países latinoamericanos que lidiaban con los mismos problemas y las mismas necesidades. Entonces aprendí mucho. De Venezuela concretamente, aprendí
dos programas que toda la vida, bueno, que los llevé a la realidad, adaptados obviamente, los tropicalizamos, los hicimos que fueran una respuesta al pueblo de Costa Rica, que fue, por un lado, el programa de hogares comunitarios, Ajá. y el Museo de los Niños. Fueron dos programas de los que más aprendí yo, de los que más me impresionaron en años diferentes, pero que tuve la fortuna, a la par de mi marido, de poder hacer realidad en Costa Rica. Ambos programas fueron muy exitosos. Ambos programas, pues, me permitieron atender las necesidades de muchas mujeres y, sobre todo, atender para mí uno de los anhelos más grandes, que era ver cómo apoyábamos la educación y la cultura, especialmente para nuestros chiquitos. Porque ahí es donde uno siembra, en los niños. Claro. Y el Museo de los Niños llegó a ser una institución, o ha llegado a ser una institución que superó mis propias expectativas, porque si bien es cierto, yo aspiraba a la creación de un museo, sí, con el paso del tiempo fui viendo otras necesidades. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la última campaña le pedí a muchas familias adineradas del país que si me prestaban obras de artistas costarricenses que estaban en colecciones privadas y que la gente no las podía ver. Entonces me hicieron el favor de prestarme 50 cuadros de los mejores artistas. ¿Y sabe qué pasó? No tenía dónde mostrarlos. Ay, Dios mío. No había una galería. Había un Museo Nacional de Arte, pero eran colecciones permanentes. Entonces logré hacer allí unas cosas y lo logramos presentar, pero el esfuerzo que hicimos fue por una semana. Y yo decía, no puede ser, tenemos que tener una galería. Entonces pasa el tiempo, gana la Rafael Ángel las elecciones, veo el Museo de Venezuela, regreso yo con dibujitos y las cosas escritas a mano, porque no había celulares, acordémonos que no había celulares, ¿verdad? No, estamos hablando del 90 y tanto. Ahí era el 90, entonces, a base de dibujitos y copia de cédulas, me vine con esa ilusión a plantearle a mi marido lo que yo quería hacer. Yo quería un museo para niños. Yo había pensado, antes de ir a Venezuela, en un museo de juguetes, porque a través del juego los niños desarrollan habilidades, aprenden a ganar, a perder, a esforzarse, a descubrir todo lo que ellos son capaces de hacer. Pero cuando yo vi el Museo de los Niños, dije, no, yo no quiero otra cosa más que esto. Entonces le explico a mi marido y me dice, pero no hay plata, nunca hay plata. Nunca tiene plata. Yo, bueno, no importa, déjame, nada más dime que sí y yo me encargo de buscar la plata, el lugar y todo lo que haga falta para hacerlo. Al principio, pues aquel museo monumental de Venezuela para mí era inalcanzable, porque Venezuela, Costa Rica, pero yo dije, por lo menos unas salas, y yo traía escritas cuáles las que yo creía que podíamos desarrollar. Entonces empecé por buscar el lugar. Yo buscaba un galerón, yo buscaba una casa, cualquier cosa que me dieran, ¿verdad? Y en el Consejo de Gobierno llego a hablarles y un ministro me dice, pues ahí está el terreno de la antigua penitenciaría, la van a tirar de por sí, puedes usar el terreno y allí puedes construir. Y yo dije, la antigua penitenciaría. Y entonces me dice, sí, es enorme. Bueno, todo el mundo, no, la cárcel, la habían cerrado en 1997 por los horrores que se había vivido allí. Era una cárcel que tenía un mal nombre por la violación a los derechos humanos, la oscuridad del lugar, la muerte, el odio. Era el peor lugar, definitivamente. Si lo pienso ahora, definitivamente tenían razón, no era como la mejor escogencia. Pero ante la carencia de espacios, dije, no, voy a ir a verlo, a ver qué me encuentro. Y llamo al chofer y le digo, lléveme a la antigua Penny. Y el pobre chofer me volteó a ver con cara de como diciendo, la perdimos a la señora, ¿verdad? Bueno, llego yo y era un lugar
es un lugar donde uno sube una loma y al final de la loma está la edificación. Es un Un edificio. castillo, se ve como si fuese un castillo. Es Ahora, un castillo, no, es un castillo. wow, Es una edificación de principios del siglo XX que se mandó gente a Europa a finales del siglo XVIII para ver qué se estaba haciendo con el tema de los privados de libertad. Entonces vinieron con unas ideas grandiosas de crear esta prisión. Yo no me imagino el San José de 1905 wow. con una edificación de este tamaño, pero era muy similar a prisiones en Europa y en América Latina se copiaron varias con este sistema panóptico, que es como los pabellones con una torre central. Hay uno en Pensilvania, había uno en México, en la prisión de Lecumberri, hay una en Ushuaia, allá en el fin del mundo, en Argentina, había otra creo que República Dominicana, sí, creo que en República Dominicana. Entonces, era un edificio, imagínense, construido con ladrillo cocido, un edificio con una arquitectura semigótica, que cuando yo entré, yo creí que toda la prisión era el castillito que usted ve al subir. Al frente. Al frente. Entonces, cuando estaba ahí una primera comisaría, cuando el comandante me abre la puerta y yo veo aquel pasillo que no tenía fin, Magdalis, no tenía fin. De lo grande. Yo dije, ¿pero qué es esto? Entonces, yo me sorprendí y empecé a caminar el lugar. Y conforme lo fui caminando, sí, debo decirle que daba miedo. Claro. Los árboles, estaba abandonado, los árboles crecían en las paredes con el clima de Costa Rica. Abría uno las celdas y le salían a uno murciélagos, ratas, mapaches. Claro, eso estaba ahí concentrado de todo ese tiempo. Hay un río que bordea el lugar, entonces imagínense todos los animales que pudieron haber llegado a ese lugar. O sea, era el lugar ideal. Usted es una mujer muy valiente para meterse allí. Muy atrevida, digámoslo. había necesidad, yo tenía necesidad de encontrar un lugar. Entonces empecé a caminar el lugar y sí, el lugar daba miedo, pero con un poquito de imaginación uno empezaba como a quitar la basura y los acatales que eran enormes y todo. Y empecé a caminar el lugar y yo dije, pero si es que este lugar estos dos pabellones me sirven para el Museo de los Niños. Y entro al pabellón central y me encuentro unos salones, Magdalis, la cosa más enorme que he visto, eran enormes, con unas paredes altísimas. Altas, por la construcción de Antigua, que eran unas cosas grandísimas. Usted vio, y yo dije, este es el lugar para hacer una galería. Aquí vamos a hacer la Galería Nacional, dije yo, aquí la vamos a hacer. Sigo caminando al siguiente pabellón y me encuentro unas celdas con unos grafitis que hablaban de lo que allí se había vivido. Curiosamente, Magdalena, no había groserías, ni malas palabras, ni insultos. Wow. Había imágenes de Cristo a la par de Mickey Mouse. Había frases como, y pensar que era libre y ahora estoy aquí. Solamente hay una imagen de una mujer como con sangre en la boca, pero fuera de eso, las imágenes le reflejaban un ser humano que en el fondo era bueno, que estaba allí, que en el fondo siempre el ser humano tiende a ser bueno. Y dije, aquí vamos a contar algún día la historia de este lugar, porque si uno se olvida de la historia, que es parte de la cultura que usted promueve, si uno se olvida de la historia, uno comete los mismos errores. Y ya por terminar, paso yo a donde estaba el señor comandante, donde tenía la primera comisaría, y vi el lugar, eran un montón de covachas de uno de los pabellones que se había caído en un terremoto, y dije, qué pena con el señor, pero el señor se va. Aquí vamos a hacer un auditorio, porque también me había pasado que en campaña electoral yo le había dedicado un mes a cada tema de los que yo quería involucrarme.
y presentábamos una obra que se llamaba El niño y el libro. Era como una visión futurista. Qué lindo. Donde los niños ya no leían, donde los niños, como si lo estuviéramos viviendo ahora. Wow, sí, ahorita es increíble. La obra era preciosa, pero no teníamos dónde presentarlo. El Teatro Nacional, que es nuestra joya, no daba espacio para este tipo de presentación tan infantil, pues no era una obra artística, era simple y sencillamente una obra para niños. Pero también había sabido, por ejemplo, artistas que según los cánones del Teatro Nacional no tenían el nivel para presentarse en el Teatro Nacional, pero entonces ¿dónde se presentaban? En ningún lado. No había espacio. Había un espacio que sigue presente, que era un cine y lo hacen teatro, pero no reunía las condiciones. Entonces yo dije, necesitamos un auditorio que cuente con todo el equipamiento más moderno en luces, sonido, escenario, para que podamos presentar desde un musical hasta una academia de baile infantil. Porque para mí la cultura tiene muchos aspectos. Claro que sí. Y a través, los niños pueden entrar a través de uno y cuando se dan cuenta están en otro. Yo tengo hoy en día un hijo que es actor. Y el chico estudió administración de empresas, pero, bueno, el chico ya es un hombre, pero siempre en la escuela le gustó actuar. Y muchos años después se ha inclinado por eso. Entonces yo digo, todos tenemos como una partecita en el alma que busca el arte, que busca la cultura. Así fue como nació el Museo de los Niños, que se llama Museo de los Niños porque es lo que la gente más reconoce, pero realmente es un complejo cultural que tiene todas estas instancias y que nos ha permitido llegar y apoyar a la cultura en todos los aspectos. Tenemos libros, tenemos una editorial, hemos apoyado, traemos escuelas de zonas urbano-marginales y rurales para niños que, como yo les digo, mis nietos pueden ir a Disney, mis nietos pueden viajar a otros museos, pero los niños del común denominador no pueden salir del país. Claro. Y necesitamos que se compenetren con la cultura, con el arte, que haya talleres para ellos, que haya concursos, que haya diferentes manifestaciones del arte para ver con cuál ellos se identifican. Exacto, que jueguen para que creen toda su imaginación y de allí decidan qué es lo que quieren, qué es lo que más les gusta. Qué historia tan maravillosa. Esto a mí me tiene súper encantada. Yo quisiera estar allí con usted para ir viendo todo lo que me está diciendo. Yo estoy como entrando, parece un túnel gigante, con cada sala llena de cosas maravillosas. El lugar es espectacular. Imagínense que empezamos con 21 salas. Abrimos el Museo de los Niños con 21 salas. Hoy contamos con más de 47 salas de exhibición. O sea, es gigante. Pocos museos, porque comprenderá que yo cuando viajo, cuanto museo se me pone enfrente, lo visito. Lo va a visitar. Voy y lo visito, ¿verdad? Y nosotros tratamos de no eliminar salas, sino de actualizarlas, porque cuando usted se topa con un muchacho, con un señor que viene con 2 chiquitos y le dice a usted, ¿sabe qué, doña Gloria? Yo aquí descubrí que yo quería ser dentista cuando vine a ver la sala de los dientes. Y cuando veo otro que me dice, yo no sabía que yo quería ser arquitecto hasta que yo estuve en la sala de formas y espacios. Y cuando usted ve, y ve uno de verdad esa carita de los niños donde algo se les ilumina y descubren que ellos tienen una afinidad o tienen un gusto por ciertos temas, y los ve uno que van constantemente a la misma sala y le piden a los papás. Entonces, ¿cómo va a quitar uno esa sala? No puede. No se puede. Se tiene que cambiar algunas cositas, pero dejarlas así. Porque claro, además ellos van creciendo, van comunicando y van mostrándole a los padres qué es lo que les llama la atención. Que a mí me parece muy maravilloso cuando uno deja
que los niños exploren en los museos, porque allí uno descubre qué es lo que a ellos les gusta, porque no es muy bueno imponerle a los hijos algo, hay que ver qué es lo que ellos van a ser felices, porque no es bueno así. Claro, y hay temas, por ejemplo, las dos últimas salas que hemos abierto son salas que responden a una realidad actual. Una es la historia de la escritura. Hicimos toda una investigación de más de 3 años, en la cual vimos cómo fue el proceso mental y de necesidades que tuvo el ser humano para desarrollar la escritura. Sí. Y mostramos las 5 culturas que desarrollaron escritura. En Mesopotamia, Egipto, China, India, Mesoamérica. Entonces los niños van viendo cómo fue evolucionando la escritura de los dibujos a los símbolos, y al final les decimos, y ahora ustedes vuelven a los emojis después de 5 minutos. No se vale, no se vale. Es verdad, ahora volvieron para atrás. Para atrás. Entonces, de allí hacemos talleres, invitamos a los niños a hacer, tenemos varias certámenes, por ejemplo, en la otra de las áreas, donde invitamos a los jóvenes y a los niños a escribir, pues, historias por ejemplo, de la penitenciaría, porque el Museo Penitenciario, ese tardamos más en abrirlo, ese es más reciente, ese tardamos más de 8 años en una investigación, porque no había nada escrito. Oh, Dios. No había nada, y lo poco que había en el Archivo General eran planos antiguos. De esa investigación la hicimos a través del personal del museo, que es un personal extraordinario. Tenemos alrededor de 230 funcionarios que hicieron entrevistas a presos, a los familiares, a las autoridades, que nos contaran cómo era la vida ahí, por qué habían llegado ahí, cómo había leyendas urbanas que nosotros no sabíamos si eran ciertas. Y cuando nos empiezan ellos a decir, sí, yo estuve allí el día que mataron a Huitite, sí, yo estuve allí el día que mataron a fulano, le sacaron el corazón, jugaron fútbol con él, y uno así. Pero bueno, esa es la historia de ese lugar. Sí. Y si nosotros hicimos recreación de las celdas, cómo se fue deteriorando el sistema, y cómo estas últimas imágenes son similares a cualquier cárcel latinoamericana. O sea, no hemos evolucionado prácticamente en nada. Entonces, la idea del lugar es presentar a la gente lo que allí se vivió, el lenguaje que usaban, la comida, el trato, para que entiendan lo que es llegar a un lugar de estos. Y a los jovencitos, por ejemplo, a los estudiantes de secundaria, los llevamos mucho, les hacemos visitas así, para que vean. Los encerramos en una celda, ¿verdad? Los dejamos ahí sin teléfonos, los dejamos unos 15, 20 minutos, y cuando salen les decimos, no les gustó, ¿verdad? Bueno, duraron 15 minutos nada más. Bueno, piensen cada vez que van a tomar de más. Piensen cuando van a agarrar un carro, sí, tomados. Piensen cuando le quieren abusar de una muchacha. Piensen cuando quieren robar algo. Piensen porque este es el lugar a donde van a dar. Claro que sí. No importa su nivel socioeconómico. Si cometen un crimen, van a dar un lugar. Salen espantados los muchachos. Psicología directa. Sí, ahí hay mucha psicología. Asústelos para que entiendan, ¿verdad? Entonces, cada una de las áreas, wow, por ejemplo, y en la Galería Nacional, lo que hemos hecho es promocionar mucho a los artistas jóvenes. En el pasado, hace muchos años, había una división muy grande por la revolución que sufrimos nosotros, en la cual los artistas de un bando tuvieron que dejar el país por persecución en su momento.
Y los otros tomaron pues más preponderancia en el sector artístico. Entonces, no había mucho espacio, como le decía yo, para exhibir. Entonces, nosotros lo que queríamos era que un grupo de gente conocedora fueran los verdaderamente encargados de decir quién tenía el nivel para presentar su obra o para empezar a subir escalones, o sea, quiénes se les veía potencial, que en lo cual no mediara la parte política, no mediara la parte de intereses de nadie, no. ¿Quiénes son esos jóvenes valores que Costa Rica tiene una cantidad de artistas, no solamente en la parte plástica? Acabamos de presentar en el Auditorio Nacional, este domingo fue la última función, una obra de Broadway. Presentamos Dear Evan Hansen. Usted la debe de haber visto, Dear Evan Hansen, que es, bueno, de llorar, ¿verdad? Usted no se imagina el orgullo que me dio ver a esos chiquillos, porque eran chiquillos, en ese nivel de profesionalismo, con voces, con actuaciones, con un montaje digno de cualquier escenario. Y dice uno, bueno, estamos avanzando. Los muchachos se están interesando en presentar musicales, que es una parte novedosa. Pero así como eso, el año pasado invitamos en el país a la primera bienal, en la galería, la primera bienal lumínica, de arte lumínico, wow, que solamente se había presentado en 2 países de Europa y creo que en Nueva York. O sea, nosotros estuvimos al mismo tiempo que esos, o sea, son potencias para nosotros. Qué maravilloso poder lograr esto que estoy haciendo con ustedes, esta conexión. Los invito por favor a seguir en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y, oye, YouTube me la tienen un poquito abandonada, así que vayan a YouTube y a la campanita. Los espero como siempre todos los domingos a las 5 de la tarde por Latinos TV, Bonches Latino y en todas mis redes sociales. www.bohemiamasconmagdalistv.com. Así que no se pierdan ninguno de los programas. Si te lo perdiste, vete a YouTube y chequea cuál fue el que te perdiste. Recuerda que todos los programas están numerados. Este es el número 200. Así que, ¿qué más sino decirte que Magdalis los ama? Gracias. Bohemia y más con Magdalis es patrocinado por Brooklyn Food Life, Specialty Food Brokers, Gaby Decorating, tú lo sueñas, nosotros lo creamos. Colegio Pablo Picasso, construyendo el futuro desde Alameda, Celaya, Guanajuato, México. Centro Universitario Pablo Picasso, imaginar, crecer, creer. Golondrina, las mejores sombrillas de Colombia de calidad premium. Quinceañera Expo by Magdalis, tus momentos más hermosos merecen ser compartidos. Filipina de autor, moda gastronómica by Jenny Marcano Couture.